unidad 1 y hablamos de población y muestra. Hablamos de parámetros y estimadores. Vamos a pasar a ver hoy la unidad 2, referido a distribuciones en el muestreo. Entonces, acá vamos a tener en cuenta estas definiciones básicas que ustedes, algunas las han visto en estadística y probabilidad, y otras las vamos a empezar a ver ahora. Nosotros ya hablábamos en estadística y probabilidad de un fenómeno o experimento aleatorio y dijimos que un fenómeno o experimento aleatorio es aquel cuyo resultado no puede predecirse con exactitud y aún realizado ante las mismas condiciones no siempre produce los mismos efectos o resultados. Esa sería entonces la definición de experimento aleatorio. Eventos simples, dijimos nosotros ya, también lo vimos en probabilidad, los eventos simples son los resultados posibles de ese fenómeno aleatorio. Cada uno de los resultados posibles del fenómeno o experimento aleatorio constituye un evento simple. Otro concepto que también ya vimos es el de espacio muestral, que como ustedes recuerdan, lo simbolizamos con la S mayúscula, y es el conjunto de todos los eventos simples que constituyen el espacio muestral. Después, en general, podemos hablar de eventos y decimos que cualquier subconjunto del espacio muestral constituye un evento. O sea, que los eventos son conjuntos de resultados posibles de un experimento aleatorio, incluido el evento imposible o conjunto vacío y el evento cierto o espacio muestral. Después también podemos hablar de variable aleatoria, que dijimos que la variable aleatoria son los resultados posibles de un experimento aleatorio. Y el recorrido, que es el conjunto de todos los resultados que puede asumir esa variable aleatoria, y lo simbolizamos como Rx. De acuerdo a eso, nosotros también, como definiciones básicas referidas a esta unidad, tenemos los axiomas de la probabilidad. Los axiomas de la probabilidad son tres. Positividad, que dice que todo número real no negativo corresponde a la probabilidad del evento, probabilidad del evento A. Por eso decimos que la probabilidad del evento A es mayor o igual a 0. Recuerdan ustedes que cuando vimos en estadística y probabilidad dijimos siempre la probabilidad está comprendida entre 0 y 1. Entonces el axioma de la probabilidad nos dice eso. Positividad, la probabilidad del evento A es mayor o igual a 0. El segundo axioma es el de certeza, que dice la probabilidad del espacio muestral ese que hablábamos recién S es igual a 1. Y el tercero es el de la suma, que dice que dado los eventos A1, A2, A3 mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión de esos eventos es igual a la suma de las respectivas probabilidades. Y esos entonces, es para que lo recuerden bien, son los tres axiomas de la probabilidad, positividad, certeza y de la suma. Vemos ahora entonces la distribución de los individuos en la población. Dijimos, dada una población constituida por n individuos, recuerdan que vimos la clase pasada que cuando hablamos de población hablamos de ese n mayúscula, que es la totalidad de individuos que incluyen a la población. Entonces decimos, la probabilidad va a ser igual al individuo 1, individuo 2, individuo n. En el caso del muestreo aleatorio simple, que también vimos la clase anterior, que es uno de los métodos para selección de la muestra, dijimos que el muestreo aleatorio simple consiste en que cada muestra tiene la misma probabilidad de ser elegido. Por eso decimos, la probabilidad es igual a 1 sobre n. Si, por ejemplo, estamos hablando de las tiradas de un dado, que ustedes saben que los valores posibles que puede asumir ese experimento aleatorio es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada uno de esos valores tiene una probabilidad 1 sobre n, en ese caso n asume el valor 6, de salir. O sea, la probabilidad que salga el 1 es 1 sobre 6, la probabilidad que salga el 2 es 1 sobre 6, la probabilidad que salga el 3 es 1 sobre 6, y así sucesivamente el 4, el 5 y el 6, todos tienen probabilidad de 1 sobre n.
Gráficamente lo vemos ahí como un eje de coordenadas, donde tenemos en el eje horizontal los individuos, I1, I2, I3 hasta IN, como hablamos de población, por eso es I sub n en mayúscula. Y en el eje de ordenadas tenemos la probabilidad 1 sobre n que acabamos de ver ahí en la fórmula, donde todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Acá vemos que si la variable poblacional se distribuye normal, ¿se acuerdan que el año pasado vimos que una de las distribuciones de probabilidad es la normal? Entonces, decimos, si la variable poblacional se distribuye normal con media mu y desviación típica sigma, la función de densidad f de x va a estar dado por 1 sobre la raíz, sobre sigma por la raíz de 2pi a la e, x menos mu al cuadrado sobre 2 varianza, con el recorrido de x que, como recuerdan ustedes en la normal, va de menos infinito a infinito. O sea, esa es la función de densidad para una variable poblacional que se distribuye normal con media mu y desviación típica sigma. Recuerden que si la población, en vez de distribuirse normal, está dicotomizada, ¿se acuerdan que nosotros vimos que cuando está dicotomizada, cuando los individuos se distribuyen en base a una característica? Por ejemplo, los productos que salen de una máquina defectuosos y no defectuosos. En ese caso está dicotomizada y los individuos pertenecen a una clase u otra según tengan una determinada característica. En ese caso es bipuntual y la probabilidad de x es igual a p a la x, 1 menos p o q a la 1 menos x. Vamos a ver ahora entonces la distribución de una observación muestral. El experimento aleatorio, nos dice ahí, es la selección al azar de un individuo en la población de tamaño n. O sea, tenemos una población, n mayúscula repetimos, y seleccionamos al azar un individuo. Por eso es la distribución de una observación muestral. El espacio muestral S está constituido por el individuo 1, 2, hasta n. Y el recorrido x1, x2, xr. ¿Sí? El recorrido es el conjunto de valores que puede asumir la variable aleatoria. ¿Cuál va a ser la función de probabilidad? F de x es la probabilidad de x igual a xy. Con lo cual decimos que la probabilidad de una observación muestral es análoga a la de la población. Entonces, el valor observado x es una variable aleatoria y la función de probabilidad de una observación muestral es análoga a la función de densidad de la distribución de los individuos en la población. Es el caso que es una observación muestral, o sea, cuando el n es igual a 1. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un dado y en vez de estar numerado convencionalmente 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los 6 lados tienen los siguientes números. 1, 1, 1, 2, 2 y 3. Ahí falta el 3. Entonces, ¿cuáles son los eventos simples de ese experimento aleatorio? ¿Cuáles son los resultados que puede arrojar ese experimento? 1, 1, 1, 2, 2 y el 3. ¿Qué probabilidad hay que salga el primer 1? 1 sobre 6, el 1, 1 sobre 6, el 1, 1 sobre 6, el 2, 1 sobre 6, el 2, 1 sobre 6 y el 3, 1 sobre 6. Ven que todos tienen la misma probabilidad de elegirse, ¿sí? O sea que la probabilidad para cada uno de esos resultados posibles es la misma. La variable aleatoria va a ser x igual a x porque decimos que cuando es una observación muestral, la variable aleatoria es análoga a la distribución de la población. Por eso ponemos el x chico y el igual al x grande. Y el recorrido, o sea, el conjunto de valores que puede asumir, ¿cuáles van a ser? 1, 2 y 3. Fíjense que en este caso es porque nosotros
acá es esencial que tengan en cuenta la definición de la variable aleatoria. Fíjense que arriba nosotros dijimos, los lados del dado tienen los valores 1, 1, 1, 2, 2 y 3. Entonces el recorrido, el conjunto de valores que puede asumir 1, 2 y 3. Si fuera un dado convencional donde los valores son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el recorrido sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Depende cómo esté definido el experimento aleatorio que definimos arriba. Ahí vemos entonces un cuadro de distribución de probabilidades. Entonces tenemos en la primera columna la variable aleatoria, donde x igual a xy. ¿Qué valores puede asumir ese experimento aleatorio? Como recién dijimos, es el 1, el 2 y el 3. Fíjense que acá tiene importancia también, podríamos insertar otra columnita, donde tenemos la frecuencia. Recuerden que ya también lo vimos en estadística y probabilidad, dijimos que es la frecuencia, la cantidad de veces que se presenta un evento cuando se repite n veces el experimento aleatorio. En este caso el 1 está 3 veces, o sea que su frecuencia es igual a 3. El 2 está 2 veces, la frecuencia para el 2 es 2 y el 3 está 1 vez. El total de frecuencias, que es igual al n, es igual a 6. La columna que tenemos a continuación es la función de cuantía o de probabilidad. Entonces, por eso decimos, la función x es igual a p de x igual a xy, y tenemos las frecuencias relativas. O sea, para el caso del 1, la probabilidad es 3 sobre 6, total de resultados posibles. El 2, como la frecuencia es 2 porque está 2 veces, la probabilidad es 2 sobre 6. Y para el caso del 3, que está una vez, es 1 sobre 6. La sumatoria de esas probabilidades nos da 1. Y en la última columna tenemos lo que hace la función de distribución o de acumulación. Entonces tenemos 3 sobre 6 más el 2, que es las veces que está el número 2, es 5 sobre 6. Y el tercer valor para la función de distribución o de acumulación es 1 porque acumula la totalidad de valores. Entonces, para concluir, decimos que la distribución de probabilidad de una observación muestral es análoga o igual a la distribución de los individuos en la población en ese caso. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos que la distribución de los individuos de la población, vamos a ver cómo se agrupan esos individuos de acuerdo a los valores que asume esa variable aleatoria. Por ejemplo, si estudiamos la edad de un curso de segundo año de la Facultad de Ciencias Económicas y tomamos 100 individuos. Entonces, siempre estamos hablando en este caso de una población. Vamos a considerar que la población son esos 100 individuos. Recuerden que en la clase anterior nosotros dijimos, nosotros podemos trabajar con una población, la totalidad de individuos, o con una muestra que es un subconjunto de la población. En este caso vamos a considerar que la población son 100 individuos estudiantes de segundo año de la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces vamos a ver qué edad tienen esos individuos. Las edades que tienen es 18, 19, 20 o 25 años. La frecuencia, dijimos recién, la cantidad de veces que se repite el evento cuando se realiza el experimento aleatorio. O sea, va a haber 2 personas que tienen 18 años, 38 personas que tienen 19 años, 58 que tienen 20 y 2 que tienen 25. El total de la población es 100. Y en la otra columna calculamos la frecuencia relativa, que es igual a la frecuencia absoluta sobre n. En el caso de 18 años, la frecuencia relativa es 2 sobre 100, 19 años, 38 sobre 100, 20 años, 58 sobre 100 y 25 años, 2 sobre 100, sumatorio de frecuencias relativas igual a 1. Recuerden que
también ya lo vimos en estadística y probabilidad, cuando trabajamos con frecuencia, es muy importante que no olviden eso. Si yo pongo la edad de 18 con 2, 19 con 38, no es lo mismo que yo sume 18 más 19 más 20 más 25 dividido 4. Porque fíjense que acá en este ejemplo se puede ver claramente que hay muchos más individuos que tienen 20 años. Entonces, cuando calculemos las medidas media, mediana y modo, eso va a variar de acuerdo a la frecuencia que va a tender a algún valor, ¿sí? Entonces es muy importante que cuando hay valores que se repiten, otra opción sería sumar el 18 dos veces, el 19 38 veces, etc. Pero cuando son muchos valores, como en este caso, es conveniente utilizar el concepto de frecuencia que por ahí lo suelen olvidar en los exámenes. Bueno, entonces recién dijimos, la distribución de una observación muestral tiene una distribución análoga a la distribución de probabilidades de los individuos en la población. Entonces, acá vemos otra vez la columna edades, que es la edad que pueden asumir esos estudiantes de ciencias económicas. Después tenemos la frecuencia, que recién lo vimos, y fíjense que para cada una de esas edades hay una probabilidad asociada que se calcula como la frecuencia absoluta sobre n. O sea, 2 sobre 100 para el caso de 18 años, 38 sobre 100 para el caso de 19 años, 20 sobre 100, que es 20 sobre 100, 58 sobre 100 para el caso de 20 años, y 2 sobre 100 para el caso de 25 años. Con lo cual, la sumatoria de las probabilidades siempre nos debe dar igual a 1. Así, teniendo en cuenta las propiedades de y los axiomas de la probabilidad, tengan en cuenta que esa sumatoria de probabilidades siempre debe ser igual a 1. Entonces, cada uno de esos valores de la variable, que en este caso la variable considerada es la edad de esos estudiantes de ciencias económicas, tienen una probabilidad asociada que va en relación a las frecuencias para cada uno de ellos. Entonces, acá decimos, la función de cuantía o de probabilidad de una observación muestral es la probabilidad de que un individuo de la población, elegido al azar, tenga uno de los valores de la variable poblacional. O sea, la observación muestral X asuma un valor poblacional X sub I. Por lo que hablábamos recién de que todos los individuos tienen una probabilidad X sobre N de ser elegidos. Y el valor observado X es una variable aleatoria. La función de probabilidad de una observación muestral, volvemos a concluir como dijimos recién, que es igual a la función de probabilidad de los individuos en la población cuando el n con el que trabajamos es igual a 1. Ustedes ya lo van a ver el práctico el día martes, que ahí lo van a ver con un ejemplo numérico y van a ver que lo van a comprobar con números y van a obtener esta misma conclusión. Cuando el n entonces es igual a 1, la distribución de la muestra es igual a la de la población. ¿Qué pasa entonces cuando en vez de haber una observación muestral, como vimos hace un ratito, hay n observaciones muestrales? Entonces, cuando hay n observaciones muestrales, es una distribución conjunta de probabilidades de n observaciones muestrales y a su vez ellas son variables aleatorias independientes. Entonces, ahí tenemos un f de x1, x2, xn, que ¿a qué va a ser igual? A f de x1 por f de x2 por f de xn. O sea, pi con i que va de 1 a n de f de xi. Eso entonces es cuando nosotros tenemos más de una observación muestral. Entonces hablamos de observaciones conjuntas y las probabilidades son conjuntas. Es el producto de ellas. Fíjense en este ejemplo, nosotros tenemos la observación 1, la observación 2, la probabilidad para la primera observación y la probabilidad para la segunda.
Y en la última columna tenemos la probabilidad conjunta, que ¿a qué va a ser igual? A la probabilidad de la primera observación por la probabilidad de la segunda, que es lo que recién vimos en la fórmula. Por eso 0,02 por 0,02 es 0,004 para la primera, 0,02 por 0,38 es 0,0076 para la segunda, y así tenemos toda la sumatoria de probabilidades conjuntas. Fíjense que acá en las observaciones seguimos trabajando con la edad de los alumnos que estábamos hablando anteriormente. ¿Cómo se distribuye la media muestral? Nosotros vimos ya la clase pasada que cuando hablábamos de media poblacional, la simbolizamos con la letra griega mu, y la media muestral X barra. Esas son las simbologías según hablamos de población o de muestra respectivamente. Entonces, la media muestral es una función de las observaciones muestrales. Y como estas son variables aleatorias, la media muestral también es una variable aleatoria. Entonces decimos que f de x barra es igual a f de x1, x2, xn, que es igual a 1 sobre n por la sumatoria con i que va de 1 a n de x sub i. Si a su vez esas x se distribuyen normal con media mu y desviación típica sigma, la media muestral esperanza de x barra, ¿a qué va a ser igual? 1 sobre n por la esperanza con el sumatorio de i que va de 1 a n de x sub i. O sea, 1 sobre n por la esperanza, y el sumatorio lo reemplazamos x1 más x2 más xn, es el sumatorio de los xi. Por lo tanto, decimos, la esperanza de x barra es igual a 1 sobre n por mu1, mu2, mu n. O sea, n veces la media mu, y al simplificar la 2n nos queda que la esperanza de x barra es igual a la media poblacional mu. ¿Qué pasa cuando la población no es normal? En los casos anteriores nosotros estábamos hablando de una población que se distribuye normal con media mu y desviación típica sigma. Entonces, si las muestras de las observaciones no son normales, es decir, que no tienen media mu y desviación típica sigma, tenemos que ver que el n sea lo suficientemente grande, y entonces su distribución de probabilidad se va a aproximar a una normal por la aplicación del teorema central del límite. Entonces, cuando los n son suficientemente grandes, se va a usar la distribución normal para ver el comportamiento de los estimadores y ver ahí las probabilidades. Entonces decimos, nuevamente, cuando se distribuye normal con media mu y desviación típica sigma, se distribuye con normal. Y si no se distribuye normal, por aplicación del teorema central del límite, el n debe ser lo suficientemente grande. Entonces decimos que la desviación típica de la media, por eso ahí dice sigma de x barra, se distribuye como sigma sobre raíz de n. Entonces, ahí tenemos el teorema central del límite, que es lo que hablábamos recién. La suma de variables aleatorias independientes con media y varianza finita tiene una distribución que se aproxima a una normal cuando el número de variables es lo suficientemente grande, cualquiera sea la distribución de probabilidad para cada una de las variables. A ver, ahí me avisan que no están viendo la presentación, ahí la vuelvo.
Fíjate. Ahí lo ven de nuevo. Bueno, entonces, sí, ahí se ve bien. Bien, entonces, dijimos, volvemos al teorema central del límite ¿qué dice el teorema? Esto es importante que lo tengan en cuenta. La suma de variables aleatorias independientes con media y varianza finita tiene una distribución de probabilidades que se aproxima a la normal, siempre que la condición es que el número de variables que se sume debe ser lo suficientemente grande, cualquiera sea la distribución de cada una de esas variables. Entonces, vamos a ver un ejemplo de la distribución en el muestreo de la media. Se supone que la distribución de la temperatura del cuerpo humano en la población tiene media mu 37 grados y desviación típica sigma 0,85 grados. Se elige una muestra de 105 personas, se desea obtener la probabilidad de que la media de la muestra sea menor a 36,9. Ven ahí que tenemos un n que es 105 y consideramos que es normal. Por lo tanto, para sacar que x sea menor a 36,9, como ustedes recuerdan de estadística y probabilidad, lo que tenemos que hacer es tipificar ese valor x para convertirlo en un valor z y poder obtener el valor de la probabilidad, que es lo que nos pide el ejercicio, la probabilidad de que un individuo elegido al azar tenga menor de 36,9 grados. Entonces, ¿qué hacemos? La probabilidad de x menos mu sobre sigma. 36,9 menos la media que nos dice arriba que es 37 sobre la desviación típica. Y eso nos da una probabilidad de z menor a menos 1,20, o sea que la probabilidad de que un individuo elegido al azar tenga menos de 36,9 grados es 0,115. Lo que hicimos ahí entonces es tipificar para que ese valor x se convierta en z y poder buscar el valor en la tabla de la norma. Así como recién vimos para la distribución en el muestreo de la media, ahora vamos a ver a la proporción. Recordamos acá, como dijimos anteriormente, que para trabajar con proporción siempre debe estar dicotomizado. Entonces, tenemos X, que son las personas muestreadas, y dijimos que está dicotomizado en función a una determinada característica. Por lo tanto, la proporción muestral, acuérdense que cuando hablamos de muestra, en vez de ser el P mayúscula que trabajábamos en la población, decimos que ese es un P estimado. Por eso tiene el sombrerito ahí, P estimado, ¿a qué es igual? A X sobre N. Si tenemos 20 personas y hay 7 que estudian, 7 sobre 20 nos da el P estimado. Entonces, esa sería la estimación de la media de la proporción poblacional mediante la proporción de una muestra. Entonces, la variable aleatoria X es binomial y tiene una probabilidad P de X, y en este caso, como hablamos que está dicotomizada, la media, recuerden que cuando hablamos de bipuntual, la media es igual binomial n por p, y tiene una desviación típica. Entonces, cuando hablamos de desviación típica para el caso de la p, sigma de p estimado, que es la desviación típica de la proporción, es la raíz de p por q sobre n. Esto también lo vamos a ver en los prácticos. En el otro caso hablábamos que para la media, sigma de x barra es igual a sigma sobre raíz de n. Cuando hablamos de p, o la proporción, sigma de p estimado es la raíz de p por q sobre n. ¿Cómo va a ser la distribución de la varianza? La varianza estimada, también en el caso de que esté estimado, trabajamos con valores de una muestra. ¿Se acuerdan que cómo calculábamos la varianza? La sumatoria con i que va de 1 a n de los valores de la variable respecto de la media al cuadrado sobre n menos 1. Entonces, la distribución de la varianza muestral es igual al sumatorio con i que va de 1 a n de xi menos x barra al cuadrado sobre n menos 1.
y se distribuye chi cuadrado con media igual a la varianza de la población. Acá, después, dentro de un ratito, vamos a ver la distribución chi cuadrado, que es una de las distribuciones que no vimos en estadística y probabilidad y las vamos a ver hoy para que después la puedan aplicar en los ejercicios de estimación por intervalo. En resumen y cerrando esta parte, cuando la población es normal, la muestra se distribuye normal con media mu y desviación típica sigma. Cuando la población no es normal, también se distribuye normal, pero la condición es que la muestra sea lo suficientemente grande. ¿Y cuál es el valor ese suficientemente grande que tenemos que considerar para decir, bueno, no es normal, pero como es suficientemente grande, por aplicación del teorema central del límite, decimos que es normal? ¿Se acuerdan que ya lo vimos en estadística y probabilidad? Cuando ese n es mayor o igual a 30, consideramos que el n es suficientemente grande. Ese es el n entonces que vamos a tomar para considerar que la muestra es lo suficientemente grande y suponemos que se distribuye normal. Anita, ¿me escuchas? Estás muteada. ¿Ahí se ve la presentación? Ahí está. Sí, ahí se ve la presentación. Bien. Entonces, recién vimos las distribuciones en el muestreo para la media, para la P, la distribución de frecuencia y todo eso que ustedes van a ver en el práctico del día martes. Ahora vamos a ver la teoría de las pequeñas muestras, que son las distribuciones que nos faltó ver en estadística y probabilidad. Recuerden ustedes que en estadística y probabilidad nosotros vimos la distribución bipuntual, la distribución binomial, la distribución Poisson y la distribución normal. Siendo que la bipuntual, la binomial y la Poisson, el tipo de variable que eran discretas, ¿sí? ¿Se acuerdan que en ese caso la variable era discreta, la variable aleatoria, y por lo tanto asumían valor en un punto y no en un intervalo? Después vimos la distribución normal, donde trabajábamos con un intervalo. Recuerden que entonces, en el caso de la normal, la distribución en un punto es igual a 0. Y nosotros trabajábamos con integrales y obteníamos valores de probabilidades. Las tres que vamos a ver hoy, que corresponden a estadística aplicada,
son las distribuciones de chi cuadrado, la t de Student y la f de Snedeker. En este caso nosotros vamos a ver esas tres distribuciones que en los tres casos la variable es de tipo continuo. Esas distribuciones junto con las anteriores nosotros las vamos a aplicar en estadística aplicada para lo que hace a estimación por intervalo y prueba de hipótesis. O sea que ustedes van a ver en las clases prácticas también lo que hace a estas distribuciones en algunos prácticos sencillos, porque después son aplicables para la estimación por intervalo. Después vamos a ver que de acuerdo al tipo de estimación por intervalo que nosotros estamos haciendo, podemos aplicar una u otra distribución. Entonces, ahí tenemos las tres distribuciones que vamos a ver hoy, que son las que ustedes van a aplicar en la estimación por intervalo y la prueba de hipótesis. Dijimos entonces la distribución chi cuadrado, la t de Student y la f de Snedeker. ¿Cómo se define una distribución chi cuadrado? La chi cuadrado es la suma entonces de n variables normales elevadas al cuadrado. Por eso decimos, i es igual al sumatorio con i que va de 1 a n de z sub i al cuadrado. O lo que es lo mismo, el sumatorio con i que va de 1 a n, z como se define, xi menos mu al cuadrado sobre la varianza. Recuerden entonces que z se distribuye normal con media 0 y desviación típica 1. Cuando la media es 0 y la desviación típica 1, nosotros podemos entrar a la tabla de la normal. O sea, decimos, ¿cómo se define una distribución chi cuadrado? Como una sumatoria de z al cuadrado. Por eso decimos sumatorio con i que va de 1 a n de z sub i al cuadrado. Y así definimos a una variable chi cuadrado. ¿Cuáles son las características de la variable chi cuadrado? En la chi cuadrado lo que tienen que tener en cuenta son los grados de libertad. Esos grados de libertad que les dice ahí, que son variables que se suman, los grados de libertad nosotros tenemos para la chi cuadrado grados de libertad en el numerador y en el denominador. Fíjense que la distribución chi cuadrado es asimétrica derecha. Por eso el recorrido va de 0 a infinito. Es continua, como dijimos recién, estas tres distribuciones que vemos hoy son continuas como la normal, pero fíjense que en el caso de la normal es simétrica y el recorrido va de menos infinito a infinito. En cambio, en el caso de chi cuadrado, es asimétrica derecha, por eso su recorrido va de 0 a infinito. Y esa forma y posición de la chi cuadrado depende de esos grados de libertad. Ustedes ya van a ver en la clase del práctico los grados de libertad para la chi cuadrado. En las tablas con las que ustedes trabajaron en estadística y probabilidad, ustedes tenían la binomial, la Poisson, la normal, y a continuación van a tener la tabla de la distribución chi cuadrado. Fíjense, cuando la vean, ustedes no sé si la tienen a mano, que ustedes en el margen superior van a tener las probabilidades que van desde 0,05 a 0,995. Una característica que tiene la distribución chi cuadrado es que también tenemos probabilidades, valores para las probabilidades que son chiquitas de probabilidad, ya que arranca de 0,005. Y en el margen izquierdo ustedes tienen los grados de libertad de la chi cuadrado. Entonces, ahí vemos el gráfico de distribución chi cuadrado. Ven que ahí el recorrido de la chi cuadrado va de 0 a infinito. Ven que el eje tiene el valor 0, por lo tanto la chi cuadrado no asume valores para los valores positivos, y es una chi cuadrado n, siendo ese n que ven ahí los grados de libertad que nosotros en la tabla los vemos en el margen izquierdo. Fíjense que en el primer caso tenemos una chi cuadrado con 2 grados de libertad, la del medio tiene 6 y tiene 10 la más alta. Esas curvas
son más altas de acuerdo cuando tienen más grados de libertad. ¿Cómo se utiliza la tabla del chi cuadrado? Volvemos a recordar que vamos a utilizar la tabla que empleamos en estadística y probabilidad, siendo también que los valores de esas probabilidades también se pueden obtener del Excel. Pero como en los exámenes no contamos con computadora para todos, vamos a utilizar la tabla, que es bastante sencilla de manejar. Tengan en cuenta que la tabla de chi cuadrado acumula para menores. Y se entra a la tabla de acuerdo a los grados de libertad. Por ejemplo, buscamos en el primer caso la probabilidad de una chi cuadrado. Ven, ese 15 es el n chiquito que veíamos en el gráfico. Entonces buscamos la probabilidad de una chi cuadrado con 15 grados de libertad menor a 5,23. En ese caso, como el valor dice menor, nos vamos a ir a la tabla de chi cuadrado. Ese 5,23 está en el cuerpo de la tabla, porque en el cuerpo de la tabla están los valores particulares de la chi cuadrado, y buscamos para 15 grados de libertad, entonces en el margen superior nos va a decir 0,01. Entonces decimos, la probabilidad de una chi cuadrado para 15 grados de libertad menor a 5,23 es igual a 0,01. Otro ejemplo que tenemos es el inciso B, que nos dice, calcule la probabilidad de una chi cuadrado con 15 grados de libertad para la chi comprendida entre 5,23 y 25. Entonces, en ese caso nos pide que calculemos la probabilidad de una chi cuadrado con 15 grados de libertad comprendida entre 5,23 y 25. Por lo tanto, ¿eso a qué va a ser igual? A la probabilidad de una chi cuadrado con 15 grados de libertad menor a 25, menos, no igual, ahí está mal puesto, es menos la probabilidad de una chi cuadrado con 15 grados de libertad menor a 5,23. Esos valores, como dice menor, la tabla acumula para menores, lo van a buscar en la tabla para 15 grados de libertad, 25 está en el cuerpo de la tabla, en el margen superior de la tabla van a encontrar la probabilidad de 0,95 para menores a 25 y de 0,01 para menores a 5,23, con lo cual la probabilidad de una chi cuadrado con 15 grados de libertad menor a 5,23, comprendida, entre 5,23 y 25 es 0,94. La chi cuadrado entonces la vamos a utilizar para hacer la estimación por intervalo de la varianza y cuando hagamos la prueba de hipótesis de la varianza, porque tengan en cuenta que es un valor que está expresado al cuadrado. A continuación vemos la distribución T de Student. La distribución T de Student es muy similar y su manejo es muy similar al de la distribución normal, nada más que se utiliza cuando el n es menor a 30. Recién dijimos cuando un n es suficientemente grande, cuando es mayor o igual a 30. Cuando es menor a 30, vamos a utilizar esta T de Student que se maneja muy similar a la normal. Así como en el caso de la chi cuadrado dijimos, se define como un sumatorio de z sub i al cuadrado, la T de Student se define como un cociente entre una z con media cero y desviación típica 1 y la raíz cuadrada de una chi dividido por sus grados de libertad. Por eso decimos la raíz de i sobre n. Esa distribución, entonces, el cociente entre una normal tipificada y la raíz cuadrada de una chi dividido su grado de libertad, es una t de n-1. Entonces, por eso decimos abajo que z es la variable menos su media dividido la desviación típica, por lo tanto la t es un cociente entre una z y la raíz cuadrada de una chi dividido su grado de libertad. Eso es como se define una t de Student. Repetimos, la chi cuadrado es una sumatoria de zetas al cuadrado.
la t de student, un cociente entre una normal tipificada y la raíz cuadrada de una chi dividido sus grados de libertad. ¿Cuáles son las características de la t de student? Es simétrica, al igual que la normal, y asume valores entre menos infinito e infinito. Recién vimos que la chi cuadrado es asimétrica derecha y los valores que asume es entre 0 e infinito. La t, como dijimos recién, es muy similar a la normal, pero se utiliza cuando el n es menor a 30. Entonces es simétrica y asume valores entre menos infinito e infinito. Y a medida que el n crece, se asimila a una normal. Gráficamente, el gráfico de la normal es más alto, digamos así, que el gráfico de una t de student, donde tiene forma campanular, pero más achatada por ese tema de que el n es chico. Fíjense que ahí tienen una comparación de una t con una normal y ven que la que está en línea de puntos, que es la normal, es más alta, digamos así, gráficamente que una t de student, pero el gráfico es similar al de una normal. Por eso el recorrido va de menos infinito a infinito. ¿Cómo vamos a utilizar la tabla? Esta también acumula para menores. Ahí les dice, ¿cuál es la probabilidad que una t con 20 grados de libertad sea menor a 2,845? En el caso de la t de student, a continuación de la chi cuadrada, ustedes tienen la tabla 7 que dice distribución t de student. ¿Qué tienen en esta tabla? Ustedes tienen un margen superior con las probabilidades. A la izquierda los grados de libertad y, como dice ahí, la tabla acumula para menores. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad que la t con 20 grados de libertad sea menor a 2,845? Ese 2,845, que es el valor particular de la t, está en el cuerpo de la tabla. Entonces, buscamos el 2,845 con 20 grados de libertad y vamos a ver en el margen superior que la probabilidad es 0,995. En el segundo ejemplo nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que una t de 20 grados de libertad sea menor a menos 1,725? La tabla, al igual que la normal, acumula para valores positivos. Por lo tanto, la probabilidad de un t de 20 menor a menos 1,725 es igual a la probabilidad de una t de 20 mayor a 1,725. Pero como la tabla acumula para menores, ustedes saben que todo el recorrido debajo de la tabla, la probabilidad vale 1, decimos que es 1 menos la probabilidad de una t de 20 grados de libertad menor a 1,725. 1 menos 0,99, que es la probabilidad de los t con 20 grados de libertad menor a 1,725, nos da que la probabilidad del t de 20 menor a menos 1,725 es 0,01. Ya lo van a ver en los ejercicios, ven que el manejo es muy similar a la normal y hasta más sencillo que la normal. Así que con esta tampoco no van a tener ningún problema. Y como dije recién, se utiliza en la estimación por intervalo cuando el n es menor a 30. Cuando es mayor, para el caso de la media, se utiliza la normal. También para la prueba de hipótesis. Después tenemos la distribución F. La F es un poquito más complicada que las anteriores y se define como un cociente de 2chi cuadrado dividido sus grados de libertad. Entonces repetimos, para la chi cuadrado es una sumatoria de zetas al cuadrado. La t de student la definimos como un cociente entre una zeta tipificada dividido la raíz cuadrada de una chi por su grado de libertad. La f es un cociente entre 2chi cuadrados con m grados en el numerador y n en el denominador.
En el caso de la F, trabajamos entonces con grados de libertad en el numerador, que la simbolizamos con la M, que ustedes ven ahí en el ejemplo, y N, que son los grados de libertad en el denominador. La tabla de la F está a continuación de la T y tiene en el margen superior los M grados de libertad en el numerador y en el margen izquierdo los grados de libertad del NS que ven ustedes ahí, que es el denominador. Y a su vez, a la izquierda de esos grados de libertad tienen las probabilidades. Lo que tiene de característico la distribución F, que la diferencia de las otras, es que, si ustedes ven la tabla, los valores de la tabla van de 0,90 a 0,995. O sea que todas las probabilidades son mayores a 0,90. Ven ahí en el margen izquierdo, ustedes cuando vean la tabla, no sé si la tienen, que las probabilidades van 0,90, 0,95, 0,975, 0,99 y 0,995. La distribución F, al ser un cociente entre 2chi cuadrado, el recorrido también va de 0 a infinito, o sea que no tiene valores negativos, y también es asimétrica de derecha. Y también lo que tenemos que tener en cuenta es la propiedad de reciprocidad de la F. La F se utiliza cuando tenemos dos muestras, por eso dice MN. Vamos a trabajar, ustedes lo van a ver en estimación por intervalo y prueba de hipótesis, vamos a trabajar con dos muestras. En ese caso, el estadístico que se utiliza es la F. Y al ser un cociente de 2chi cuadrado, también asume valores positivos. Fíjense que ahí tienen un gráfico de la F, y al ser un cociente entre 2chi cuadrado, ven que es similar, nada más que un poquito más achatado que la chi cuadrado. Por ejemplo, en el caso primero les dice F de 2, 2, es una F con 2 grados de libertad en el numerador y 2 grados de libertad en el denominador. En el segundo les dice F de 10, 2, es una F con 10 grados de libertad en el numerador y 2 en el denominador. Y en el tercero les dice F de 10, 10, o sea, 10 grados de libertad en el numerador y 10 en el denominador. La distribución F, así como dijimos, la chi cuadrado lo vamos a utilizar cuando hagamos estimación por intervalo, prueba de hipótesis de la varianza. La T de student la vamos a utilizar para la media, la chi cuadrado lo vamos a utilizar para el cociente de varianzas o la igualdad de varianzas. Y recordamos que trabajamos con dos muestras, por eso tenemos grados de libertad en el numerador y en el denominador. ¿Cómo vamos a manejar esa tabla de chi cuadrado? De F de Snedeker. También acumula para menores. Y acá hay que tener en cuenta lo que les acabo de decir. Utilizamos M grados de libertad en el numerador y N grados de libertad en el denominador. En el margen izquierdo están las probabilidades, como recién les dije, que van de 0,90 a 0,995. ¿Qué va a pasar cuando las probabilidades que se buscan son menores a 0,10 o 0,05, por ejemplo? Ahí se aplica lo que recién les hablaba, que es la propiedad de reciprocidad que tiene la F. Vamos a ir a un ejemplo para que lo vean. Por ejemplo, en el primer caso nos pide la probabilidad de una F con 10 grados en el numerador, 7 en el denominador, o sea, ese sería la F de MN. 10 en el numerador, 7 en el denominador, mayor a 364. ¿Qué dijimos? Como recién dijimos, la tabla acumula para menores. Estas tres distribuciones, la chi, la t y la f, todas acumulan para menores. La variable en los tres casos es continua. Entonces, la probabilidad de una f con 10 en el numerador, 7 en el denominador, mayor a 364 es igual a 1 menos la probabilidad de una f de D7 menor a 364. Ese valor sí está en la tabla. Entonces ustedes van a buscar en la tabla 10 en el margen superior, 7 en el margen izquierdo, y esa probabilidad les da 0,95.
Entonces, 1 menos 0,95 decimos la probabilidad de una F de 10 grados en el numerador, 7 en el denominador mayor a 364 es igual a 0,05. Vamos ahora al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos una F de 17 menor a F sub 0 es igual a 0,05. Fíjense que ahí estamos hablando de una probabilidad chiquita que no está en la tabla porque, como recién les dije, la tabla acumula para probabilidades que van entre 0,90 y 0,995. Entonces, el enunciado ahí nos dice, la probabilidad de una F de 17 menor a F sub 0 es 0,05. Acá se va a aplicar la propiedad de reciprocidad que tiene la F. Entonces, ¿qué decimos? Cuando la probabilidad es chiquita, tomamos recíproca e invertimos los grados de libertad. Entonces decimos que la probabilidad de una F de 7,10, fíjense que antes tenían de 17, ahora tenemos 7,10, menor a F sub 0, y esa probabilidad sí está en la tabla, que es 0,95. Entonces, decimos, la probabilidad de una F de 7,10 para 0,95 es igual a 3,07. O sea, cuando el valor de la probabilidad es muy chiquito, que no se encuentra en la tabla, nosotros invertimos los grados de libertad y tomamos recíproca. Entonces hacemos 1 sobre F0. Eso también quédense tranquilos que ya lo vamos a ver en los prácticos, porque esta es la que a lo mejor les puede presentar un poquito más de dificultad que las anteriores. Entonces, en definitiva, nosotros hemos visto hasta acá la unidad 2 y 3, que es lo que vamos a ver en el práctico del día martes, y con estas tres distribuciones, ustedes tienen todas las distribuciones juntamente con las que vimos con estadística y probabilidad, que se van a aplicar en los ejercicios de esta materia. Nosotros les vamos a estar colgando el material de esto para que ustedes los tengan y también el práctico, así el día martes tienen los prácticos para poder seguir la clase de distribuciones en el muestreo y las teorías de las pequeñas muestras. Para la clase también tengan a mano las tablas, entonces vamos a buscar los valores en la tabla, así ya se familiarizan con eso, porque no es como en el caso de estadística y probabilidad que vamos a ahondar demasiado sobre el uso de tablas. Las tablas las vamos a utilizar solamente para poder calcular los valores de estas distribuciones que se aplican en estimación por intervalo y prueba de hipótesis. Ahí alguien pregunta las fechas de parciales. Sí, ya se las digo. Aguárdenme un segundito. Anita. ¿Sí? Sí, acá las tengo las fechas Bien. de aplicada. El primer parcial es el 29 del 4, ¿sí? El 29 de abril. El recuperatorio de ese parcial, chicos, es el 6 de mayo, ¿sí? Sería la otra semana. Después, el segundo parcial es el 14 de junio y el recuperatorio del segundo parcial es el 22 de junio. ¿Sí? Entonces, reitero, el primer parcial el 29 de abril y su recuperatorio el 6 de mayo. Y el segundo parcial el 14 de junio y su recuperatorio el 22 de junio. En cuanto a la pregunta del primer parcial, sí, el primer parcial va a abarcar las primeras 4 unidades, o sea, hasta acá vimos hasta la 3 de teórico, van a ver el práctico, todo eso, y la 4, que es estimación por intervalo completa.
Hasta ahí incluye el primer parcial y, como les dijimos en la clase pasada, el parcial subrecuperatorio, el que rinde mal parcial y recuperatorio queda libre y el que no sigue en carrera. No sé si tienen alguna otra preguntita y si no, terminamos acá y nos reencontramos el día martes con el práctico de estas primeras unidades.